Listo, se me había caído el internet, chicos. Vamos a continuar. Entonces, les decía que el sistema nervioso central, su función principal va a ser integrar y relacionar. ¿Qué va a integrar y relacionar? La información aferente, es decir, los estímulos que recibimos del medio exterior. También puede ser del medio interior. Entonces, va a integrar y relacionar la información aferente. ¿Aferente por qué? Porque va desde los receptores hasta el sistema nervioso central, o sea, va de afuera hacia adentro. Esta información aferente la va a transformar en sensaciones y mediante los órganos efectores va a ordenar una actividad. Es decir, cuando el cerebro procesa, cuando él integra y relaciona esa información que recibió, ese estímulo, lo va a transformar en una sensación y mediante un órgano efector, que puede ser un músculo o puede ser una glándula, va a ordenar que se ejecute una actividad, un movimiento, la segregación de una hormona, cualquier actividad. Entonces, esa es la función del sistema nervioso central. Integrar y relacionar los estímulos que se perciben en el exterior para transformarlo en sensaciones y ordenar una actividad a través de algún órgano efector. Entonces, el sistema nervioso central va a comprender al encéfalo, que dentro de él vamos a ubicar al cerebro, al cerebelo, al puente de Barolio y al bulbo raquídeo. Y también comprende a la médula espinal. Entonces, encéfalo y médula espinal. Dentro del encéfalo tenemos al cerebro, puente de Barolio, cerebelo y bulbo raquídeo. Tenemos ahora al cerebro. Ahora sí ven las diapositivas. Sí, bueno, les repito entonces rapidito aquí. Como les decía, integra y relaciona la información aferente, la que se capta en los receptores, la transforma en sensaciones y a través de órganos efectores como un músculo o una glándula va a ordenar una actividad o una respuesta. Y también les decía que este sistema nervioso central va a comprender al encéfalo y a la médula espinal. Dentro del encéfalo nos vamos a encontrar con el cerebro, el puente de Barolio, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Vamos con el cerebro. El cerebro es la porción más voluminosa, digamos que es la parte más grande del sistema nervioso central, la más prominente. Él se encuentra ubicado en la parte anterior y superior del encéfalo. En la parte anterior y superior del encéfalo. Y abarca casi la totalidad del cráneo, o sea, todo nuestro cráneo comprende casi en su totalidad es al cerebro. Y su peso es de aproximadamente 1200 gramos. Claro, este peso va a variar de acuerdo a la edad de la persona. Vamos con la morfología externa, es decir, su estructura interna, cómo está conformada, o cómo se ve, cómo es su apariencia, cómo es la apariencia del cerebro. Tiene forma ovoide, tiene una longitud aproximada de 17 centímetros, 14 centímetros de ancho y 13 centímetros de altura. Les recuerdo que estas no son medidas exactas, son promedios. Son promedios porque todo varía de acuerdo a la edad, de acuerdo a la contextura de la persona. Incluso de acuerdo al sexo también puede variar. Se ubica en la parte superior en relación a la bóveda craneal, es decir, dentro de nuestro cráneo, nuestra cabeza, el cerebro va a estar más arriba. Su parte inferior está conectada con el piso anterior y medio de la base craneal. La base craneal acá abajo, donde se va a unir luego con la médula espinal.
Tiene dos hemisferios separada por una cisura interhemisférica. Esta va a ser la cisura interhemisférica que va a separar a los dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Son simétricos, es decir, son del mismo tamaño y están comunicados por el cuerpo calloso. El cuerpo calloso se encuentra en el centro y va a comunicar a los dos hemisferios. Estos dos hemisferios se dice que son espejos. ¿Por qué? Porque resulta que el hemisferio izquierdo controla las actividades de nuestra parte derecha y nuestro hemisferio derecho controla las actividades de nuestra parte izquierda. Por eso se dice que son hemisferios espejos. Vamos ahora, seguimos con la morfología externa. El cerebro tiene tres caras, una cara externa, una cara interna y una cara inferior. En la cara externa se caracteriza por ser cóncava y forma tres cisuras. Vamos a la imagen anterior para explicarlo. Las cisuras son todos estos surcos, todos los canales son cisuras, todos los canales. Y los pliegues, que serían estos que están acá, ellos se llaman circunvoluciones. Entonces, cisuras son los canales, todos los surcos, y circunvoluciones son los pliegues. Entonces, en su cara externa es convexa y está formada por tres cisuras, tres surcos. La primera es la cisura de Silvio. La cisura de Silvio parte de los dos hemisferios, recorre de manera transversal gran parte del cerebro, temporal y parietal. Entonces, esta es la cisura o fisura de Silvio. Va dividiendo al cerebro en dos hemisferios. Tenemos la cisura de Rolando, o la fisura central, que transcurre verticalmente separando los lóbulos frontal y parietal a nivel funcional. La corteza motora y somatosensorial primaria, es decir, se va a encargar de dividir a todas las áreas del cerebro para una diferente función. Recordemos que tenemos funciones motoras, funciones auditivas, tenemos diferentes funciones sensitivas. Entonces la fisura central o la de Rolando se va a encargar de dividir al cerebro en esas zonas motoras. Tenemos la cisura calcarina, que está ubicada en la zona posterior de la cara interna de cada hemisferio cerebral. Acá en esta imagen no aparece, ahorita más adelante hay otra imagen, ahí se las voy a señalar. Tenemos la cara interna. La cara interna es plana, vertical y se encuentra alrededor del cuerpo calloso. La cara interna estaría por acá, por este lado, y en el centro está el cuerpo calloso, que es el que se encarga de comunicar ambos hemisferios. Comprende la cisura calloso marginal, cisura perpendicular interna, cisura calcarina. La cisura calcarina comprende las dos zonas. Va desde la cara externa y termina en la cara interna. Tiene el lóbulo de la cuña y el lóbulo cuadrilátero. Y en la cara inferior es cóncava e irregular. Recordemos que convexa es cuando tiene la barriguita hacia afuera y cóncava cuando tiene cuando es abierta. O sea, la barriguita va hacia abajo en cóncava y la barriguita va hacia arriba cuando es convexa. Entonces, en la cara inferior es cóncava e irregular. Está en relación con la base del cráneo. La base del cráneo va a estar comunicada con la médula espinal. En su inicio presenta a la cisura de Silvio, que sería la fisura lateral. Comienza aquí en la cara interna. Comprende al lóbulo anterior, también llamado lóbulo orbitario, al lóbulo posterior, también llamado temporo-occipital. Entonces, acá en esta imagen podemos observar todas las cisuras. En algunas imágenes lo llaman surco o fisura. Puede aparecer como surco, fisura o cisura. Entonces tenemos el surco frontal, tenemos el surco semilunar, el surco central que sería el de Rolando. Tenemos el surco parieto-occipital que sería esta cisura calcarina, que va desde la zona posterior atravesando la cara interna del hemisferio cerebral.
Este sería el surco calcarino, también llamado parieto occipital. Vamos con la morfología interna. Si hacemos un corte transversal en el cerebro, vamos a observar la sustancia gris, la sustancia blanca y vamos a observar a los ventrículos. Vamos primero con la sustancia gris. En esta sustancia gris nos vamos a encontrar con la corteza cerebral y con los núcleos basales. La corteza cerebral recubre la superficie externa de cada hemisferio. Entonces, aquí tenemos un corte. Si realizamos un corte en el cerebro, nos vamos a encontrar con la corteza cerebral. Toda esta zona va a ser la corteza cerebral, que es la que recibe todos esos estímulos nerviosos. Es la que principalmente los va a interpretar. Entonces, esta sustancia gris recubre toda la superficie externa. Esto que se ve más oscurito sería toda la sustancia gris. Y los núcleos basales son masas de sustancia gris en el interior de cada hemisferio, controlan los movimientos complejos e involuntarios. Entonces, esos núcleos basales serían estas zonas que se ven más oscuras dentro de las sustancias blancas. Estos son los núcleos basales, esta sustancia más oscura que se observa allí. Son cúmulos de sustancia gris que se encuentran dentro de la sustancia blanca y se encargan de los movimientos más complejos y los movimientos involuntarios. Tenemos a la sustancia blanca, que es toda la sustancia que se encuentra en el centro del cerebro. Esta contiene las fibras de asociación. Estas fibras de asociación se van a encargar de comunicar entre sí, es decir, de transmitir el impulso nervioso entre dos zonas de la corteza cerebral de un mismo hemisferio. Es decir, se van a transmitir impulso nervioso a través de estas fibras, pero dentro del mismo hemisferio. Es decir, alrededor de toda esta zona, por ejemplo, van a haber fibras de asociación y van a estar conectadas solo entre ellas. Es decir, no pueden pasar de aquí para acá. Solo se mantienen en un hemisferio. Tenemos las fibras comisurales. Tenemos las fibras comisurales que conectan la corteza de un hemisferio con la de otro. Es decir, estas fibras van a transmitir impulsos nerviosos desde un hemisferio hasta el otro hemisferio. Es decir, pueden pasar de aquí para acá o viceversa. Se puede comunicar un hemisferio con el otro a través de estas fibras. Y las fibras de proyección van a conectar al encéfalo con otras regiones del sistema nervioso central. Es decir, pueden pasar de la corteza cerebral, por ejemplo, hacia el bulbo raquídeo, por ejemplo, hacia la médula espinal. Entonces, las de asociación entre un mismo hemisferio, las comisurales entre un hemisferio y otro, y las de proyección desde la corteza cerebral de cualquiera de los dos hemisferios hasta, por ejemplo, la médula espinal. Y tenemos a los ventrículos, que son cavidades llenas de líquido cefalorraquídeo. Estos ventrículos son 3 ventrículos. Tenemos 2 ventrículos laterales, que está uno en cada hemisferio, este que está acá y este que está acá. Son 2 ventrículos laterales. Y comprenden a los plexos coroideos. Y tenemos un tercer ventrículo con el que se comunican los otros dos a través de los agujeros de Monro. Es decir, estos 2 ventrículos, el derecho y el izquierdo, se van a comunicar con el tercero a través de pequeños agujeros. Entonces, ¿esa comunicación en qué consiste? En el paso del impulso nervioso. El impulso nervioso va viajando de neurona en neurona por todas estas zonas. Vamos con las funciones de la corteza cerebral. En primer lugar, tiene una función sensitiva. ¿Sensitiva por qué? Porque recibe los impulsos sensoriales que llegan al cerebro. ¿Quiénes reciben esos impulsos sensoriales? Los órganos de los sentidos. Entonces, esta corteza cerebral va a tener varias áreas o zonas. Tenemos la área visual primaria, auditiva primaria, olfatoria primaria, gustativa primaria y sensitiva, por mencionar algunas.
Nuestra corteza cerebral va a tener una zona específica para cada tipo de estímulo que se reciba. Por ejemplo, aquí tenemos, en el lóbulo frontal tenemos al área premotora, tenemos un área para las funciones intelectuales superiores, un área motora del habla, un área motora primaria, como también tenemos áreas que se encuentran entre dos lóbulos del cerebro. Está relacionado con dos lóbulos del cerebro. Tenemos la área sensitiva primaria, la que se encarga del movimiento del tórax y de las piernas, brazo, mano, cara, lengua. Es decir, esta cisura que está aquí va a relacionar a los dos hemisferios para realizar los movimientos motores. Tenemos un área de asociación sensitiva, área de asociación visual, área visual primaria, comprensión e información del lenguaje, área auditiva primaria, memoria. Entonces, cada zona de nuestra corteza cerebral se encarga de una función en específico. Por ejemplo, aquí, en esta zona, aquí hay dos hemisferios. Entonces, aquí, ¿qué tipo de fibra estará participando? De las tres fibras que le mencioné anteriormente, ¿qué tipo de fibra está participando aquí? Hay una que conecta la corteza de un hemisferio con la corteza del otro. ¿Qué tipo de fibra era? ¿Seguros? Bueno, vamos a buscársela y ustedes mismos van a ver la respuesta. Fibras comisurales conectan la corteza de un hemisferio con la de otro. Aquí se está conectando, si ven estas funciones motoras, comprende a los dos hemisferios. Entonces está conectando a uno con el otro. Vamos con la función motora. La función motora comprende al área motora primaria. Esta genera impulsos nerviosos que controlan movimientos corporales. Es responsable de los movimientos finos y complejos. Recuerden cuando pasan por preescolar, trabajan con lo que es la motricidad fina, la motricidad gruesa, luego ya comprenden, viene lo que son, comienzan a darle lo que es la educación física. Entonces todo esto está relacionado con el área motora. ¿Por qué? Porque se encarga de interpretar los impulsos nerviosos que van a controlar esos movimientos corporales. Tenemos las funciones superiores, que está relacionada con las áreas de asociación, y van a proceder de múltiples regiones de la corteza cerebral. Se encargan de la inteligencia, del razonamiento y de la memoria. Por ejemplo, esta zona que está en el lóbulo temporal. Tenemos la función vegetativa, que se encuentra a nivel del diencéfalo, que sería en la parte baja del encéfalo, y va a regular las funciones viscerales. ¿Cuáles son las funciones viscerales? Por ejemplo, los movimientos peristálticos que ocurren en el sistema digestivo, que se encargan de mezclar los jugos gástricos con el bolo alimenticio. Eso, por ejemplo, es una función visceral. Todos los movimientos que ocurren principalmente a través del sistema digestivo. Con esto terminamos lo que es el sistema nervioso central. Entonces vamos, si tienen una duda o yo les hago unas preguntitas. Quedan 5 minutos todavía. Vamos a hacerle unas preguntitas. ¿Cómo se llama? Aprovechar que no está en la diapositiva. ¿Cómo se llaman los pliegues? ¿Cómo les dije que se llamaban los pliegues? Por ahí, Camila. Por ahí va. Camila está cerca de la respuesta.
Circunvoluciones, muy bien. Los pliegues son circunvoluciones. Y los canales, los hundimientos que hay, ¿cómo se llaman? Fisuras. Fisuras, muy bien Leticia. También cisuras, como dice Camila. Y también hay otro nombre. Fisuras, cisuras y surcos. Muy bien, Celeste. ¿Cómo se llama la fibra? ¿Cómo se llama la fibra? Se las puse rapidito. Las fibras que conectan en la misma parte de la corteza cerebral, o sea, en el mismo hemisferio. En un mismo hemisferio se va a comunicar. Fibras de asociación. Muy bien, fibras de asociación. Y las que comunican al sistema nervioso, las que comunican al encéfalo con otras regiones del sistema nervioso central, ¿cómo se llama? Las de proyección, muy bien. ¿Y las que comunican un hemisferio con el otro? Comisurales. Muy bien. Ajá. ¿Por qué tiene una función motora el cerebro? ¿Por qué tiene una función motora? Porque genera impulsos porque controla los movimientos finos y complejos, muy bien. Genera impulsos nerviosos que se van a encargar de los movimientos, aquí me dicen voluntarios y conscientes por parte del sujeto, muy bien. Entonces es motora porque se encarga de interpretar esos estímulos que van a dar como respuesta algún movimiento. Porque se encarga de las funciones, porque tiene una función superior. ¿Cuáles son esas funciones superiores? Esas funciones superiores, ¿cuáles son? Por ejemplo, la inteligencia, ¿qué más? ¿Qué más? La memoria, la abstracción, el razonamiento. Muy bien. ¿Por qué se dice que son hemisferios espejos? ¿Por qué se dice que son hemisferios espejos? ¿Cómo es eso que al revés, Leticia? Porque el izquierdo manda al derecho, o sea, todo lo que se ejecuta del lado izquierdo de nuestro cuerpo lo está controlando el hemisferio derecho. Y todo lo que ocurre del lado izquierdo, del lado derecho, lo controla el izquierdo. ¿Y esos dos hemisferios son del mismo tamaño? Sí, son del mismo tamaño porque dice que son simétricos. Son del mismo tamaño. Y si no son exactamente iguales, están muy cerca. Pero si son simétricos es porque son del mismo tamaño. A ver, ¿cómo se le llama a la cisura central? A la cisura central, ¿cómo se le llama? Rolando, lo tenían en la diapositiva. Fisura de Rolando. Y a la lateral, de Silvio. Muy bien. Bueno, con esto terminamos esta parte. Nos quedaría el sistema nervioso periférico para la próxima semana. Bueno, me disculpan el inconveniente del internet, pero por lo menos estuvimos a tiempo y se logró dar la clase completa. Les dejaré en Cubicon la grabación de la clase y las diapositivas por si las necesitan para algún apunte o algo. Feliz fin de semana.